Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde, un día más en el espacio Ardemans, a quien agradecemos habernos dejado esta sala. Y hoy hemos organizado la conferencia El cambio climático, la gran estafa del siglo XXI, un título que lo dice todo. Y el ponente invitado, a quien agradecemos su presencia entre nosotros, es don José Ramón Ferrandis, a quien me dispongo a presentar. José Ramón Ferrandis nació en Valencia en 1951 y es licenciado en Ciencias Políticas y técnico comercial y economista del Estado desde 1979. Ha desarrollado su trabajo profesional fundamentalmente en la Secretaría de Estado de Comercio. Ha estado destinado como consejero económico y comercial de las embajadas de España en Moscú, cuando era la URSS, en Washington DC, en Moscú, cuando ya era Rusia, en Riad, Arabia Saudita, y representó a España en el MIGA, del Grupo Banco Mundial. Tras 42 años ininterrumpidos en la Administración General del Estado, es especialista en materia de análisis riesgo país, análisis de mercados internacionales, incluida la Unión Europea, inversiones extranjeras, globalización, instituciones financieras multilaterales, sobre la URSS y Rusia, países del África Negra, los Estados Unidos y Arabia Saudita. Imparte clases en materias medioambientales y energéticas asociadas al llamado cambio climático, así como de geopolítica. Ha publicado 4 libros: Globalización y generación de riqueza, publicado en 2017, África es así, publicado en 2019, Crimen de Estado, publicado en 2022, y Cartas de los martes de 2020, publicado en 2023, todos ellos en la editorial Unión Editorial. Así como múltiples artículos sobre los temas mencionados, entre otros lugares en el blog que dirige, joseramonferrandis.es. Así que agradeciéndole su presencia entre nosotros, con un fuerte aplauso le cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy encantadísimo de encontrarme entre ustedes. Luego diré vosotros y luego diré tú, o sea que esto va a ser un horror, pero bueno, el tratamiento, por favor, perdónenmelo. Realmente es un honor y estoy fascinado de tener tantas personas dispuestas a escuchar lo que yo tenga que decir. La verdad es que me abruma un poco, pero bueno, lo cierto es que estoy muy contento. ¿Me has dicho? Bien, pues hablaré un poquito más de lo que tenía previsto, lo cual me alegra porque hay mucho que decir. Vengo a hablar de mi libro, como Francisco Umbral, supongo que lo saben, que se llama Crimen de Estado y que es una estafa, pero no ya solo del siglo XXI, esto comenzó en el siglo XX. ¿Y por qué es una estafa? Pues porque nos han engañado para beneficiarse empobreciéndonos. Esa es la definición de estafa, por decirlo de alguna manera. Y en el libro procuro explicarlo desde una perspectiva poliédrica, desde varias perspectivas, en realidad, desde la perspectiva científica, social, política, estratégica. Pero hoy, como lo que vamos a utilizar es un PowerPoint, la ventaja de los PowerPoints son las imágenes que llevan asociadas. Y entonces hay algunos asuntos discursivos que no tocaremos, pero en cualquier caso, que sepan que es un libro de algo más de 500 páginas, con más de 1000 pies de página, muchos gráficos, muchos datos, mucha información objetiva, que he tardado algún tiempo en recoger, en agrupar y en ordenar. Y está a su disposición, y yo encantadísimo de estarlo también constantemente. He cambiado la fotografía de la portada. Luego del primer pantallazo, lo normal es que pusiera una florecilla que se llama Dryas octopétala, que indicaba por su sola existencia a dónde iba el clima de la Tierra en el pasado. Era una flor que subía y bajaba en función, por el hemisferio norte, básicamente, en función de la temperatura ambiente. Cuando hacía más frío, la flor bajaba. Cuando hacía menos frío, la flor subía y escalaba y llegaba hasta Siberia y hasta los países nórdicos. Pero esta vez lo he cambiado. Esta foto la van a ver 3 veces en esta presentación. Miren, no sé si se ve bien desde allí, pero en color rosa aproximadamente, a la altura de la cintura de la Estatua de la Libertad, está el nivel de las aguas que va a alcanzar el mar en Nueva York
según National Geographic. Es decir, básicamente todo este cuento de la calentología se basa en impresiones, en imágenes, en asustar a la gente. Imagínense, aquí lo pone, 65,2 metros de altura, superior a la que ahora mismo tiene el nivel del mar en Battery Park. Luego verán con más detalle lo de Battery Park. Desde 1850 en Estados Unidos se viene tomando nota de las variaciones del nivel del agua en relación con el puerto. Y se ha observado un crecimiento de unos centímetros desde entonces. Si en 100 años aproximadamente, o 100 y pico años, se ha observado un crecimiento mínimo que luego veremos, nada hace pensar en principio que se vaya a elevar el nivel del agua a 62 metros. Bueno, pues no se recatan en decirlo, pero ya verán la cantidad de enormidades que les voy a traer a colación. Muy bien, pues podemos empezar tranquilamente. Esta es la portada del libro, donde relato lo que les he contado anteriormente. Todo esto empezó llamándose calentamiento global, probablemente lo recuerden. ¿Por qué? Pues porque la temperatura de la Tierra se caldeaba ligeramente. Ligeramente es 0,6 grados centígrados a lo largo de todo el siglo XX, con subidas y bajadas, con altos y bajos. Luego lo veremos. Eso es poco. 0,6 grados centígrados en 100 años no es mucho, verdaderamente. Pero llegó un momento en que ya no se calentaba más. En 1998 dejó de subir la temperatura. Y dejó de hacerlo hasta 2015. Del 15 al 16 hubo una pequeña subida condicionada por El Niño. El Niño es una variación de las temperaturas superficiales del agua del Pacífico, que explico en el libro, y que es cíclica, es recurrente, y que cada vez que viene el Niño las temperaturas suben. Y no les sorprenderá saber que cada vez que viene la Niña las temperaturas bajan. Es cíclico, efectivamente. Pero bueno, hubo un Niño muy importante en el año 2015, y luego las temperaturas no han vuelto a subir hasta el año 2023. Claro, llamar cambio climático a eso tiene sentido, pero llamarle calentamiento global no lo tiene, puesto que si no se calienta el globo, ¿cómo vas a llamarle así? Así es que le hemos llamado cambio climático. ¿Y qué sentido tiene eso de decir cambio climático? Pues ninguno, porque el clima cambia constantemente. Entonces decir cambio climático y no decir nada es exactamente lo mismo. Así es que el cambio que ha experimentado el clima siempre lo ha venido experimentando desde que el clima es clima, es decir, es una cosa completamente absurda. Lo que quieren decir con ello es que el ser humano, con sus emisiones de CO2 a la atmósfera, es responsable de un calentamiento que va a ser letal, nada que ver con lo que hemos experimentado, va a ser terrorífico. Y se hace básicamente a través de un mecanismo. Si sube la temperatura lo suficiente, los casquetes polares del sur, los polares del norte no, ahora les explicaré por qué, y lo que hay sobre Groenlandia, que son gigantescas islas ambas de roca, y encima tienen mucho hielo, si ese hielo se deshelara, efectivamente iría el agua al mar y el mar subiría. ¿Cuánto? Pues está por ver. Pero no se está produciendo nada parecido, simplemente nos amenazan y ponen fotografías en la portada de National Geographic hace unos años. Perdonen mi imprecisión, no suelo ser impreciso, hace unos años es algo intolerable. Pero es que no he conseguido encontrar la portada. Me he metido en el archivo de National Geographic y la portada no está. Y esto ocurre con muchos de los datos que he utilizado. Afortunadamente los tomé hace 15 años y los tengo en mi poder. Hay uno espectacular, que lo van a ver ahora, que nos es de mucha utilidad. Total, que gracias al ser humano, gracias entre comillas, el clima se va a distorsionar de tal manera que el mundo va a desaparecer. Es un poco terrible. ¿Ha pasado eso en el pasado? ¿Ha ocurrido algo así? Bueno, podíamos remontarnos a mucho tiempo. En el libro me remonto bastante, con muchos gráficos, con muchos datos, con mucha información geológica, pero aquí podemos hablar de los últimos 1000, de los últimos 100 y de la situación presente. No quiero leerles el PowerPoint. Los PowerPoints ya saben ustedes que no están para ser leídos, sino para ser vistos y hablar sobre ellos. Ha habido dos fenómenos fundamentales. Uno es el óptimo climático medieval que tuvo lugar entre los siglos VIII y XIV. Fue un periodo fantástico, en el que la población de Europa se multiplicó por 3, en el que se podía cultivar toda Escandinavia, en la que había vides en la Gran Bretaña. En fin, estaba todo estupendamente y fue seguido por una pequeña edad de hielo entre los siglos XV y XIX, porque es a partir de 1850, 19. Las temperaturas bajaron mucho, como se aprecia por una serie de indicadores que no son necesariamente mediciones, sino relatos, recuentos,
información de la producción de cereales, crecimiento de los glaciares, se sabe perfectamente que tuvo lugar. Y a partir de 1850 la temperatura vuelve a subir, como en el óptimo climático medieval. ¿Qué hacen los calentólogos? Término este que sirve para identificar a las personas que dicen que la emisión de CO2 a la atmósfera por parte del ser humano va a ser decisiva para acabar con la vida en la Tierra. Bueno, dicen que la emisión de CO2 es terrorífica y que hay que medir desde algún momento. ¿Y desde qué momento miden? Desde el momento en que la temperatura de la Tierra era más fría, 1850. Claro, necesariamente tiene que subir. Esto se llama cherry picking en inglés. Es decir, tú coges y eliges los datos que quieres para que justifiquen la hipótesis preconcebida. Pero bueno, esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Ya hemos comentado que en superficie la temperatura se ha elevado 0,6 grados centígrados. Y los científicos siempre pensaron que esto era lógico, había ascensos y descensos de temperatura. Pero en 1988, 3 científicos, Mann, Bradley y Hughes, publican en Nature un artículo en el que correlacionan y establecen una relación de causalidad. No es lo mismo correlacionar que causar. Puede haber 2 gráficas que circulan paralelas, pero un elemento no tiene por qué causar el otro. En este caso dijeron que sí, que las emisiones de CO2 del ser humano a la atmósfera en los últimos primeros 600 años y luego 1000 años, al año siguiente ya habían llegado 1000 años, habían causado una subida de temperatura. Este fue el famoso palo de hockey. Palo de hockey americano, hockey de hielo. Ya saben ustedes que el hockey español es un palo curvo. El hockey de hielo es un palo que se utiliza con un puck sobre el hielo y entonces tiene que tener 2 elementos rectos. Vamos a ver si tenemos pronto el palo de hockey para que lo vean. ¿Y eso qué significa? Decía Mann, sobre todo Michael Mann, que es el que dirigió el estudio, que la temperatura había sido prácticamente estable en los últimos 1000 años, pero que a partir de la industrialización, con las emisiones de CO2 antropogénicas o antrópicas, producidas por el hombre, la temperatura había subido vertiginosamente. Bueno, si eso fuera así, habría una correlación positiva, estable y permanente, y además una causación. Sube el CO2, sube la temperatura. Luego verán los gráficos. Los gráficos están basados en datos, lógicamente. Lo que ha pasado en el siglo XX es que en un cierto periodo subió la temperatura, en otro bajó, en otro subió, todo ello con un continuo incremento del CO2. No está teniendo lugar ningún calentamiento peligroso. No hay que asustar a la gente. Esto no tiene sentido. ¿Qué es el efecto invernadero? Pues sería el mecanismo a través del cual el CO2, que es un gas de efecto invernadero, actúa para calentar la Tierra. Todos saben lo que es un invernadero. Es un lugar protegido en el que entran los rayos del sol, caldean el ambiente y como hay cristales, el calor no se va. No es exactamente así como opera el efecto invernadero, sino que las ondas de energía solar de onda corta calientan la Tierra, rebotan y algunas de ellas se quedan paradas en la mantita. Tenemos una mantita. Una mantita estupenda. Si no estuviera la mantita, estaríamos a 17 grados bajo cero de media en la Tierra. Gracias a los gases de efecto invernadero, que son varios y ahora se lo contaré, tenemos 13,95 grados centígrados de temperatura media, lo cual es paradisíaco. No hay más paraíso que este. Y luego, por supuesto, el de los cristianos. Pero ni en la Unión Soviética, ni en años anteriores, ni de Jean-Jacques Rousseau, ninguno de esos es ningún paraíso. Tenemos un clima absolutamente fantástico. Pero se empeñan en decirnos que no, que nos lo vamos a cargar, que esto es terrorífico, que ha habido variaciones, pero que a partir de ahora va a ser terrible. Este papel que ven aquí no lo van a ver muchas veces, porque ya no está. Esto lo produjo... Vamos, está en los anales. Lo produjo el Panel Internacional para el Cambio Climático, que es un organismo que ha creado Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, bueno, el CO2 que existe tiene un origen natural y otro origen humano. Lo tienen ahí enfrente. ¿Qué porcentaje del CO2 que existe en la Tierra es natural? Pues el 97,1%. O sea que el 3% restante es el responsable del calentamiento. Muy bueno lo suyo, pero no nos lo creemos, ¿sabe? Y no nos lo creemos, entre otras cosas, porque el CO2 no es el único gas de efecto invernadero. Hay otros. Afortunadamente, hay un gas, que se lo menciono más tarde, por aquello de dejar el suspense, que es el verdadero responsable de todas las variaciones de temperatura que están teniendo lugar en la Tierra. Pero esperen un poquito. Este es el palo de hockey. En el libro aparecen varios gráficos del palo de hockey. Incluso Michael Mann emitió un gráfico en el que ponía este dibujo y un palo de hockey encima, para que se viera bien claro.
La temperatura es estable y de repente se dispara. La conclusión es clara, la Tierra se calienta y la culpa es nuestra. ¿Quiénes son los gases de efecto invernadero? El CO2, evidentemente. Por cierto, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de CO2 que tenemos ahora mismo en la atmósfera, en el mes de junio de 2023? Pues tenemos 424 partes por millón. ¿Eso es mucho? No, pero bueno, tiene su importancia. ¿Por qué? Porque sirve para evitar que la Tierra se enfríe. ¿Es ese el único gas de efecto invernadero? No, tenemos más. Tenemos el metano, tenemos el óxido nitroso, tenemos los clorofluorocarbonos y hay algún otro que está en trazas, es decir, que son muy pocos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo los de las 424 partes por millón? Ustedes han oído decir que el CO2 es venenoso y que es dañino y que nos crea grandes problemas. Pues estamos a punto de palmar, queridos, porque aquí tenemos 5.000 partes por millón. ¿Y por qué tenemos 5.000 partes por millón? Porque hay un montón de personas respirando. ¿Qué inspiramos? Oxígeno. ¿Qué expiramos? Con ese CO2. Por tanto, en un lugar cerrado, aunque tenga cambios en el volumen del aire, la temperatura se eleva ligerísimamente, pero porque estamos nosotros aquí a 37 grados aproximadamente, no porque emitamos CO2. ¿Saben qué porcentaje de CO2 tenemos dentro, en los pulmones, tan venenoso como resulta? 40.000 partes por millón. Así es que de venenoso, nada. Luego hablaremos de ello. Si no fuera por el CO2, estaríamos todos muertos, pero no por el frío, porque no habría plantas. Si tuviéramos un porcentaje de menos de 150 partes por millón, las plantas no podrían realizar la fotosíntesis y no nos aportarían los alimentos que precisan los seres vivos que estamos más altos en la cadena trófica para podernos alimentar. Así es que moriríamos si no fuera por eso. Bueno, vale, ya hemos hablado del CO2, del óxido nitroso, del metano, de los clorofluorocarbonos. ¿Cuál es el verdaderamente importante? Bueno, ya les he hablado de esto. Pues el verdaderamente importante es este que tenemos en amarillo, el vapor de agua. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero. De la totalidad de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, el vapor de agua es el 95% y el CO2 el 3,7%. De ese 3,7%, el 3% es de origen humano. O sea, que es el ser humano que emite el 3% del 3,7% el responsable del calentamiento. A escaparrar, que decimos en mi tierra. Claro, el vapor de agua es natural y viene dado, es decir, la cantidad es siempre la misma. Su forzamiento es muy fuerte. ¿Qué es forzamiento? La capacidad de calentamiento de cada una de las moléculas de cada uno de los gases de efecto invernadero. El que más capacidad tiene es el óxido nitroso. Tiene una capacidad muy superior. ¿Cómo se sabe eso? Porque es el que impulsa los cohetes espaciales. Imagínate si tiene capacidad. Pero bueno, es muy escaso, son trazas. El que de verdad está presente es el vapor de agua. ¿Y por qué no lo mencionan? Pues es muy fácil, porque si lo mencionan se ha acabado la farsa. Ya nadie se creerá nunca más que es el CO2 el responsable. Y además, la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, a través de la Comisión, puede establecer gravámenes a las emisiones de CO2, pero no puede establecer gravámenes a la emisión de vapor de agua, porque no emitimos vapor de agua a la atmósfera, con lo cual tienen que buscar una cabeza de turco. Y la cabeza de turco es el CO2. Así es que, mientras les dure la capacidad de convicción a través de los medios, a través de las instituciones y a través de los gobiernos, seguirán imputándonos costes excesivos como consecuencia de que necesariamente tenemos que emitir CO2 a la atmósfera. Les he explicado cómo funciona un poquito el efecto invernadero. Y claro, si hay un 97,1% en el año 2001 de CO2 natural, ¿quién lo emite? Bueno, la descomposición vegetal, el mar, los animales, los volcanes. Constantemente en el libro se lo explico con detalle. Y en el siglo XX, efectivamente, ha subido bastante, y en el siglo XIX también, la cantidad de CO2 que existe en la atmósfera. Pero esto no es nada. ¿Es que es ahora cuando más CO2 tenemos en la atmósfera? ¿Qué va? Abajo a la derecha es donde estamos ahora. Fíjense si ha habido en otras épocas mucho más CO2 en la atmósfera. ¿Y ha tenido esto una repercusión brutal en la vida en la Tierra? No, no la ha tenido y no la va a tener en un futuro tampoco.
Y aquí me dedico, en el libro por supuesto lo hago mucho más, a explicar por qué el CO2 es bueno. Primero, porque lo necesitamos para el crecimiento de las plantas. Después, porque cuanto más CO2 haya en la atmósfera, mejor crecerán las plantas, más leña y más dura tendremos, mayores producciones habrá. ¿Por qué se creen ustedes que los agricultores de agricultura intensiva que utilizan los invernaderos inyectan CO2 en el invernadero para que las plantas crezcan mejor? Para que las plantas crezcan mejor, lo acabo de decir. Es por eso. Es decir, las plantas están completamente felices. Hay datos, aparecen en el libro también, que ponen de relieve cómo el planeta se está reverdeciendo. Igual les suena que se está contando que el planeta se está convirtiendo en un desierto. Bueno, pues los mapas de la NASA, que no es en absoluto dudosa porque forma parte de las huestes de la calentología, nos dicen que en los últimos 25 años la Tierra se ha reverdecido en una cantidad equivalente a 2 Estados Unidos contiguos. Es como ellos llaman a los Estados Unidos menos Alaska y Hawái. Es decir, 9 millones de kilómetros cuadrados más 9 millones de kilómetros cuadrados son 18 millones de kilómetros cuadrados reverdecidos en los últimos 25 años. Y todavía hay gente que dice que nos estamos desertizando. Estas son algunas de las ventajas del CO2. En el libro hay muchísimas más. ¿Por qué sabemos que no hay correlación, y menos todavía causación específica, exclusiva, entre el CO2 y la temperatura? Y aquí lo pongo. Pero básicamente lo que voy a hacer es saltar este pantallazo, que lo explica muy bien, y ponerles este gráfico que es absolutamente definitivo. Miren, hay una línea de puntos negros y una línea continua roja. Y en el fondo son las mediciones anuales de las temperaturas máximas y mínimas medias que se han dado en el mundo. La línea roja es la temperatura. Como ven, oscila bastante poco, sube bastante poco. Lo que sube vertiginosamente es el porcentaje de CO2 en la atmósfera. ¿Cómo después de ver esto alguien puede seguir diciendo que hay una correlación positiva entre incremento de CO2 e incremento de temperatura? Bueno, pues lo dicen. No les importa. ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, esta idea surgió incluso antes de que Mann y sus 2 compañeros publicaran el artículo en Nature. El año anterior, el señor Hansen, un científico norteamericano, depuso ante el Senado y les dijo: señores, estamos experimentando un ascenso de temperaturas que ha sido y que está siendo debido a las emisiones de CO2 del ser humano a la atmósfera. Ahí empezó. Y hubo mucha gente que se dio cuenta de que esto podía ser una palanca para enriquecerse, para obstaculizar el funcionamiento de las sociedades y para introducir elementos de distorsión en los países más avanzados. ¿Por qué? Si tú grabas la emisión de CO2, que es lo que se deriva de la utilización de la energía, en principio, de la energía que se nutre de combustibles fósiles, estás encareciendo la energía, lo veremos al final en detalle. Si encareces la energía, te cargas las sociedades. Una sociedad es rica en la medida que puede utilizar cada vez más energía. Y eso proporciona el avance que hemos experimentado en Occidente desde la Revolución Industrial. Pero no solo están estas personas, el señor Hansen, el señor Mann. No, Naciones Unidas hizo suyo el fenómeno y creó un organismo, que es el famoso IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo es uno, y solo uno: demostrar que el ser humano es culpable. No ver las razones por las cuales la temperatura ha subido 0,6 grados centígrados en el siglo XX, no. Lo importante es intentar demostrar que el ser humano es el responsable. Y se financia ampliamente, por supuesto, con nuestros impuestos, claro. Y entonces están alcanzando desde hace mucho tiempo niveles globales. Hay unos informes técnicos que aunque estén sesgados son realmente buenos desde el punto de vista técnico, que son para científicos, 300, 500 páginas, y otros informes de entre 5 y 15 páginas que son para medios de comunicación y para políticos. Yo puedo entender que a los políticos no les des un informe de 300 páginas, porque su gabinete se lo tendría que reducir a una, que es lo que hacíamos en la administración cuando trabajábamos allí. Aquí tengo algunos cuantos compañeros. Así es que no lo iban a entender o no lo iban a querer leer. Y entonces se hacen unos informes completamente sesgados en los que se dice la responsabilidad es del ser humano. Y además del IPCC, bueno, pues nada, aquí lo pongo: organismos, instituciones, universidades, foros, blogs, agencias, asociaciones, activistas. Aquí menciono a Al Gore.
Hoy no he traído ninguna foto suya porque es muy conocido. Está perdiendo algo de vigor, pero sigue siendo un tipo con una gigantesca capacidad de comunicación y de convicción. Y fue uno de los que lanzó inicialmente la idea para defenderla personalmente. Lo hizo después de perder las elecciones ante George Bush por un estrechísimo margen en el estado de Florida, probablemente lo recuerden. Y como es tan buen líder y tan buen comunicador, fue capaz de tirar de la opinión pública muy fuertemente y se ha pasado la vida dando conferencias por todo el mundo. Pero además los presidentes norteamericanos, con especial mención a Barack Hussein Obama, además la Comisión de la Unión Europea, por supuesto todos y cada uno de los Estados miembros y aquellas empresas que se benefician. ¿Quiénes son las empresas que se benefician? Las que producen alternativas a la emisión de energía tradicional. Evidentemente esto es un negocio gigantesco. Por ejemplo, los fabricantes de coches eléctricos, que no necesariamente son los fabricantes de coches de motores de explosión, aunque se han tenido que subir al carro, porque a partir de 2035, con carácter absolutamente soviético, la Unión Europea ha decidido un ukase, una orden. No pueden venderse más vehículos de motor de explosión en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque contaminan. El CO2 no contamina. El CO2 puede provocar una pequeñísima parte de una fracción del calentamiento, nada más que eso, pero por supuesto mucho menos de lo que están haciendo contra nosotros. Les he traído solamente algo que en el libro desarrollo mucho. Vale, supongamos por un momento que ustedes tuvieran razón, que el ser humano emite CO2 a la atmósfera en cantidades porcentualmente irrisorias y, aunque es uno de los gases de efecto invernadero que tiene menos, por comparado con el vapor de agua, prácticamente ninguna presencia en la atmósfera, nos creemos lo que ustedes nos dicen. ¿Pero quién es el ser humano? No, el ser humano no es el ser humano es la República Popular China. Aquí están las emisiones de CO2 de la República Popular China comparadas con la de los Estados Unidos, la India, Alemania, Brasil, el Reino Unido y Francia. Hay muchos datos en el libro, pongo muchos más. ¿Y esto qué significa? ¿Oyen reírse en chino? Yo lo oigo todos los días. Cuando voy a casa y me voy a dormir, oigo cómo los chinos se ríen de nosotros. Se carcajean viendo cómo Occidente se suicida, encareciendo la energía y perdiendo la capacidad de crecimiento, que es la que ha proporcionado a sus habitantes el nivel de vida más alto del planeta, actual e histórico. Nunca hemos estado mejor que cuando utilizábamos la energía de que disponíamos, cosa que los chinos saben perfectamente. Y por tanto van a seguir quemando carbón, van a seguir quemando todo tipo de combustibles, porque ellos lo que quieren es crecer y hacerse con el Producto Interior Bruto más grande del mundo y, por supuesto, con uno de los más altos en términos per cápita. Ya saben ustedes que hay bastantes chinos y que cuando dividimos el Producto Interior Bruto por las cápitas, el Producto Interior Bruto per cápita baja y entonces los chinos bajan mucho en el ranking. Pero el que mejor logró resolver ese problema fue Mao Zedong. Probablemente lo conozcan. Asesinó aproximadamente a 60 millones de chinos con el gran salto adelante y después con la revolución cultural solamente a 30 porque ya estaba desentrenado. Al disminuir las cápitas, subió la renta per cápita china. Es un procedimiento eficaz. Siempre han sido muy eficaces para alcanzar sus objetivos. Con esto les quiero decir que, aunque fuera cierto, también nos toman el pelo, precisamente por eso, porque siguen extremando el control sobre las emisiones de CO2 a través de las emisiones, a través de la quema de combustibles en Occidente, sustituyendo, y ahora verán cómo, los combustibles tradicionales por otros que son inherentemente ineficientes. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por mucho que intentemos poner todo el terreno lleno de placas fotovoltaicas y los huecos que queden con molinillos giratorios de energía eólica, cuando deje de soplar y deje de lucir, nos hace falta algo para poder seguir emitiendo energía para que nuestra red siga operativa y nos sigamos calentando, nos sigamos refrigerando, sigamos produciendo vehículos y cemento y acero, y iluminando nuestras casas y demás. ¿Y eso cómo se consigue? O bien con energía atómica, o bien con energía hidroeléctrica, o bien con energías tradicionales, que siempre van a tener que estar presentes. No se lo dicen, pero es así, no queda otra. ¿Y qué está detrás de todo? Pues detrás de todo está el sol. Lo que les estoy contando del vapor de agua en última instancia está inducido por las variaciones en la energía solar que recibe la Tierra.
Y hay dos tipos de sistemas por los cuales la energía solar llega. Porque el Sol tenga más o menos actividad y porque nuestra posición en relación con el Sol sea una u otra. Lo primero tiene que ver con la radiación solar, que tiene a su vez que ver con el número de manchas. Es decir, a mayor número de manchas en el astro rey, mayor energía solar y menor número de rayos cósmicos. Caramba, ahora nos va a hablar del cosmos. Sí, los rayos cosmos son los que se producen en el universo como consecuencia de la destrucción de las galaxias. Esos van por todo el universo y golpean la Tierra como golpean a todos los demás astros, y no somos astros, a los planetas y también a los astros. Esas emisiones reaccionan con el SO2 que hay en la atmósfera y forman nubes. Dicho de otra manera, a mayor llegada de rayos cósmicos, más nubes. Y cuanto más nubes, menos calor. ¿A qué se lo imaginan? Está el Sol, viene la nube, hace menos calor. Anda la pera, pues sí es normal. Bueno, pues eso es lo que ocurre cuando llegan los rayos cósmicos, no cómicos. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay muchas manchas en el Sol? Pues que la actividad solar es más fuerte. Y esa actividad solar lo que genera es la emisión de mayor intensidad en los rayos solares e impide que los rayos cósmicos hagan su trabajo. Así es que cuantos más rayos cósmicos, más nubes y más fresquito, cuanto más actividad solar, menos nubes y más calorcito. Esa es una de las dos variables, pero hay otra. ¿Ve? Aquí están los rayos cósmicos, que es un gráfico estupendo, lo que les he explicado está aquí. ¿Por qué sabemos que esto es así? Porque se ha reproducido en un experimento famoso en la Universidad de Copenhague, reprodujeron exactamente los planteamientos, las hipótesis que les he esgrimido y llegaron a la conclusión de que era cierto, de que cuando hay más rayos cósmicos la temperatura baja y que cuando el viento solar que procede de las explosiones en superficie que se ven porque aparecen las manchas, pues cuando ocurre eso entonces hay menos rayos cósmicos y hace más calorcito. Eso está reproducido. Esa era una de las fases. Pero la otra fase la explicó Milutin Milankovic, que era un señor que durante la Segunda Guerra Mundial estaba en Belgrado y lanzó una hipótesis de trabajo. Él no era astrónomo, era matemático y era ingeniero. Y simplemente dándole vueltas a la cabeza llegó a la conclusión de que la Tierra experimentaba ciclos que repercutían directamente en el clima, de una manera como mucho más grande, lejana y distante. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene tres movimientos, uno en torno al Sol, otro respecto de sí misma, es decir, el de traslación, el de rotación, y luego una cosa que se llama nutación. Yo la primera vez que lo leí dije, a ver, en mi colegio a mí esto no me lo habían dicho. ¿Qué es la nutación? Es el giro como una peonza que hace la Tierra cuando gira sobre sí misma. Bueno, voy a dejar de hacer movimientos extraños, pero bueno, en cualquier caso, tres movimientos. Uno con un ciclo de 100.000 años. La órbita a lo largo del Sol. Otro con ciclos de 41.000 años, la rotación de la Tierra con la inclinación del eje que va moviéndose. Y otra, la oscilación del eje sobre sí misma. Todo esto en relación con el Sol hace que haya más o menos rayos cósmicos. Perdón, más o menos viento solar o más o menos distancia respecto del Sol e incidencia sobre la atmósfera. Y por tanto repercute igualmente sobre los gases de efecto invernadero y sobre la temperatura de la Tierra. ¿Esta hipótesis se ha comprobado? Se ha comprobado. Fíjense la regularidad que ha habido entre los picos de calor y las edades de hielo en las últimas 4 glaciaciones, ¿vale? Estamos saliendo de un pico de calor, hasta el punto de que hay, primero en la Unión Soviética y luego en Rusia, científicos de la Academia de Ciencias de la URSS y de Rusia, que están diciendo que vamos a entrar próximamente en la siguiente glaciación. Probablemente no lo veamos, porque estamos hablando de cantidades de tiempo gigantescas. Esto que ven aquí son 400.000 años. Pero en cualquier caso, estos ciclos sí repercuten directamente en la temperatura de la Tierra, como sabemos. Les he traído una fotito del ciclo del agua porque me parecía muy bonita. Este es el ciclo del agua que todos nosotros conocemos, pero que es bastante fácil de explicar. El Sol golpea, incide sobre los océanos, sobre todo en el cinturón tropical. Esa temperatura hace que se forme vapor de agua, este a su vez forma nubes, esas nubes se van desplazando, van arrojando agua sobre la Tierra, en los sitios más fríos eso es nieve, cubre la Tierra, vuelve a ir al mar. El ciclo del agua, que es el que genera
la mayor parte de las variaciones, la inmensa mayor parte de las variaciones de temperatura de la Tierra. ¿Y este gráfico? Esto es el palo de hockey. ¿Ah, que no ven el palo de hockey? Claro, es que no existe. El palo de hockey es falso como un euro de madera. Y ahora les voy a explicar por qué. Estas son las temperaturas que se dieron en el periodo que refleja el palo de hockey, una gran parte del periodo, donde sí aparece el óptimo climático medieval entre los siglos 8 y 13 y la pequeña edad de hielo entre el 14 y el 19. Ahí sí aparece. ¿Y cómo salimos de la pequeña edad de hielo que está a la derecha, aproximadamente en 1900, que la temperatura empieza a subir? Y claro, cuando se mide, efectivamente ha subido 0,6 grados centígrados. Claro, es que estamos saliendo de una pequeña edad de hielo, hombre, tengámoslo en cuenta. Y entonces, ¿cómo llegó Mann a la conclusión científica o paracientífica de que había habido una temperatura muy estable y que a partir de un momento dado, precisamente cuando más CO2 estábamos emitiendo, la temperatura subió? Pues analizando los anillos de un árbol de larga vida, que se llama Bristlecone Pine, o Pinus longeva, que como su nombre indica, vive muchos años. Son árboles que viven en las montañas rocosas de los Estados Unidos, también en algunos otros lugares, pero básicamente están concentrados en las rocosas. Hay una ciencia que se llama dendroclimatología, es decir, que analiza la temperatura que ha tenido lugar en el pasado sobre la base de los anillos de los árboles. Es decir, los anillos son más o menos anchos en función de una serie de variables, y ahí está el primer fallo de Mann, Bradley y Hughes, de una serie de variables que Mann redujo a la temperatura. Ahora veremos que no es así. Y claro, si analizamos suficientes árboles en suficientes sitios, pues podemos llegar a una ley de comportamiento que nos permita decir, la temperatura era más baja y luego es más alta. Pero claro, inmediatamente, ya saben ustedes cómo funciona la ciencia, se emite una hipótesis o una tesis e inmediatamente los demás científicos la cuestionan, intentan validarla, intentan reproducirla, si lo consiguen se muestran de acuerdo y si no lo consiguen discrepan. Entonces empezaron todos los científicos a discrepar. Hombre, Mann, es que solamente has considerado todo lo que viene aquí, crecimientos estacionales, pero no en todo el mundo, sino solamente en un área pequeña de la zona templada. Pero es que además no has tomado en consideración más que el calor, no el agua, no el CO2 artificial. ¿Qué es esto del CO2 artificial? Bueno, pues se descubrió que los pinos que había estudiado nuestro amigo Mann habían sido fertilizados con CO2 por las autoridades norteamericanas en un proceso que habían llevado a cabo de carácter forestal en un momento dado de la historia, con lo cual esos pinos ya estaban mediatizados y ya no servían para el análisis. Bueno, pues lo omitió. Tienen grandes problemas de interpretación porque superponen datos objetivos del siglo XX, siglo XIX y XX, que hay datos de climatología obtenidos en las estaciones de medición, con los datos que había obtenido del análisis de las curvas de los árboles. Comete errores en los cotejos, realiza truncamientos de series que no justifica, bueno, todo eso que pone ahí, que no se lo voy a leer, y además hay datos falsos, es decir, en el año 1940 él dice que la temperatura asciende y la temperatura desciende, porque eso sí está comprobado, es decir, lo de la lectura de los árboles es demasiado indirecto. Y hubo algunos científicos, von Storch, Zorita, Jones, Dmitriev, González Rocco y Tet, que publicaron en Science en el año 2004 un estudio a fondo diciendo, pero hombre, si todo esto se debe al análisis matemático que ha utilizado Mann, cualquier conjunto de datos que introduzcas en el programa que tiene Mann para justificar la existencia del palo de hockey, da un palo de hockey, no importa los datos que metas, toma ya. O sea que es un fraude científico fantástico. Y como digo abajo, si se corrigen los errores de Mann, aparecen, como hemos visto en la foto anterior, el óptimo climático medieval y la pequeña edad de hielo y el calentamiento del siglo XX. Así es que efectivamente el palo de hockey era falso. Hombre, pero a lo mejor usted ha exagerado un poco la crítica y a pesar de los trabajos que aparecen en Nature y de que el IPCC publicó en su tercer informe el palo de hockey y lo quitó en el cuarto informe porque era falso y no podían arriesgar su prestigio, eso es exactamente así, resulta que un hacker decidió meterse en los archivos de la East Anglia University en la
Climate Research Unit que hay en esa universidad y sacó un poco más de 1000 emails, algunos de los cuales reproduzco en el libro. ¿Y qué dice el más importante de los emails? Y todos ellos dicen lo mismo. Hey, please, hide the decline. Oculta la caída de temperaturas. Eso está por escrito. Son instrucciones de una universidad, Amman, para que oculte la caída de temperaturas que se carga completamente, es la hipótesis de trabajo sobre la que están basando toda su actuación los calentólogos del mundo, que son muchísimos. Es decir, manipular la información científica para hacer aparecer lo que no existe. Pues eso no es ciencia, eso es otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Esta fe en el calentamiento antropogénico, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Pues es una fe, pero es una fe de carbonero. Es decir, yo creo lo que me están diciendo porque Greta Thunberg es la nueva Juana de Arco y lo que diga esa chica tan letrada es muy importante. ¿No han visto nunca un intento de Greta Thunberg de hablar en público sin el teleprompter? Pues búsquenlo. No abre el pico, porque no es capaz de hacerlo. ¿Por qué la han elegido? Porque es joven, porque se trata de que las nuevas generaciones nazcan asustadas y obedezcan mejor las instrucciones que les dan los políticos. Acabáramos. Pero es que además las narrativas clásicas han ido decayendo y esta religión laica tiene más espacio. Y como ha conseguido crear un dogma, los herejes, que somos, yo estoy entre ellos, por supuesto, el infierno, que es el apartamiento de tu trabajo, pero como yo estoy jubilado, fíjese usted, esto es un consenso progresista, es decir, progre. Es una especie de pseudo-religión. Hay una frase de Chesterton que siempre traigo a colación: los hombres, o el hombre, ha dejado de creer en Dios. Y lejos de no creer en nada, ahora cree en cualquier cosa. Y lo dijo hace bastante más de un siglo. Pues aquí estamos. Se trata en última instancia de que el poder establecido intervenga en la vida del ser humano. Todo esto es un montaje. ¿Tendrá consecuencias? Se lo voy a contar con mucho gráfico. Pero todo lo que les voy a contar luego les voy a demostrar que es falso. Y les voy a explicar cuáles son las consecuencias, para luego ya terminar. No antes de decir qué podemos hacer para levantar esta losa que gravita sobre nosotros. Va a hacer un calor morrocotudo. Esta es una foto del Valle de la Muerte en California. La temperatura podría subir hasta 2 grados, pero los más arriscados y valientes dicen que subiría hasta 5 grados centígrados en el año 2100. ¿Y qué utilizan para ello? Programas informáticos que crean ellos para que digan lo que ellos quieren que digan. Bueno, pues vale. Pero claro, ese calor va a derretir los polos, y si los polos se derriten, el polo norte no, porque el polo norte, el hielo está sobre el agua, con lo cual que se convierta en agua o que siga como hielo nos da igual efectos de subida del nivel del mar, pero sí el que está en la Antártida y en Groenlandia. Por cierto, ¿ustedes saben qué significa Groenlandia? Significa tierra verde. ¿Cómo que verde? ¿Pero no era blanca? No, hombre, cuando fueron los vikingos era verde. Ah, o sea que hubo un tiempo en que era verde. Calla, no lo menciones porque se nos carga el discurso. Subirá el nivel del mar. Fíjense qué fotos lanzan. Esto es Manhattan. Si alguno está en Manhattan verá que no hay alteraciones en el nivel del suelo. Manhattan es plano como la suela de un zapato. Miren qué cascadas más espectaculares. Se inventan lo que sea para impresionar. Si utilizamos la racionalidad, los datos y la ciencia, esto se acaba. Segunda vez que aparece la foto, he vuelto a colocarla de pantallazo. Aquí es donde se mide la altura del nivel del mar. Y no va a llegar al nivel que dijo National Geographic. Pero no solo va a pasar eso. Además, el clima, las tempestades, va a haber muchos más huracanes, tifones, tornados, los desastres continuos. Va a haber sequías, va a haber inundaciones, va a haber incendios. Por cierto, hoy he leído una noticia que me manda un amigo que está aquí, en el sentido de que este año ha sido muy malo para los incendios forestales. Ha habido pocos, solamente el 25% de los que hubo el año anterior, y sin embargo se dice que ha sido el año más caluroso. ¿Al ORS no era verdad que había una correlación entre calor e incendios? Pues claro que no, es otra mentira, una detrás de otra. Este oso fue famoso. Es un oso al que le hicieron una foto, un oso que estaba mayorcillo el hombre, que estaba hecho polvo, que estaba a punto de morirse, y dijeron: ¿veis? El cambio climático está matando a los osos. Por eso el pobre oso estaba flotando en un hielito en el agua que se iba a ahogar de un momento a otro. Los osos polares, no me da tiempo a contárselo, está en el libro, han multiplicado su población desde que Al Gore nació. Los osos se han multiplicado por 7 el número de osos, así es que este Al Gore en el fondo no sirve para estas cosas. Va a hacer más calor, luego va a haber más malaria.
¿Tiene que ver el calor con la malaria? No, pero luego se lo diré. Y además la mortandad va a ser terrible. Y además, fíjense que hambrunas. Y además, como consecuencia de las hambrunas, habrá migraciones. No solo eso, aquí el presidente Rashid hace 15 años, Nasheed ahora mismo, le han cambiado el nombre, de las Islas Maldivas, firmando un documento del Banco Mundial, sé muy bien cuál es el documento, yo estaba allí, diciendo que quiere un préstamo porque se nos hunde las Islas Maldivas y necesitamos hacer algo para superarlo. No devolvió el préstamo y ha tenido verdaderos problemas con el Banco Mundial. No solo eso, las playas se retiran, los corales se mueren, los corales tienen color. Aquí hay un coral muerto, que es de color blanco. ¿Será verdad? El CO2 incrementa la acidificación del agua del mar y entonces eso provoca que se mueran los corales. Todo es mentira. La máxima temperatura que se dio, recurro a los Estados Unidos, entre otras cosas, porque tienen datos desde muy atrás. La más alta con mucho fue en los años 30 del siglo XX. No ha vuelto a ocurrir nada parecido. Estos son los datos. Lo cierto es que cada vez hay más nieve en el hemisferio norte. Es la pequeña línea ascendente de color rojo que está sobre las mediciones de cada uno de los años. Es decir, cada vez hay más nieve y de eso se puede inferir que cada vez habrá más hielo. No en el polo norte, pero sí donde la nieve se acumula. Y la Antártida, porque el peligro está en la Antártida. Anda que si se deshiela la Antártida nos vamos a morir todos ahogados. Ahí están otra vez los datos. Cómo sube el CO2, que es la curva inclinada, la línea que crece de forma incesante. La temperatura, que es la línea roja, que es prácticamente estable, y las variaciones de hielo en la Antártida, que crece. Hay cada vez más hielo en la Antártida, no menos. Eso lo que quiere decir es que el nivel del mar no va a crecer. Ahí están las mediciones del nivel del mar. Eso es lo que se dio en Battery Park. Y está por tercera vez la fotografía. ¿Cuánto ha subido el nivel del mar desde 1855 hasta el año 2020? Aproximadamente 30 centímetros. Y nos quieren hacer creer que va a subir 65,2 metros de aquí al 2100, pero hombre, que nuestra credulidad es limitada hasta cierto punto. Pero hay otros datos, yo es que soy de Valencia, como ya les han dicho anteriormente, y mis amigos de Valencia, que van con frecuencia al puerto, y en Alicante me dicen, aquí no ha subido en los últimos 50 años ni 1 centímetro el nivel del mar. Y he visto varios en YouTube, algunas demostraciones al respecto, cosa que es absolutamente cierta. Pero bueno, aquí hay una zona en rojo, que verán ahí detrás, que es, pero bueno, no la tomo muy en serio, que parecería como si empezara a dejar de crecer el nivel del mar. Bueno, esto hay que mirarlo en larga perspectiva, tampoco es así. Nada, las abejas si se mueren es por un ácaro parásito, que se llama varroa. Están datadas desde el siglo XIV. Es una pandemia. Los osos polares están cachas totalmente. ¿Saben cómo se llama el oso polar en latín? Ursus maritimus. ¿Y por qué se llamará maritimus? Porque nada. Entonces, si no tiene hielo, le importa un bledo. Son capaces de nadar 400 kilómetros seguidos, como se ha comprobado por las mediciones que se han hecho cuando les han puesto anillos. El oso polar es una bestia, no se lo encuentren nunca de cara. Los osos hibernan en invierno y aparecen en primavera. Las marmotas, se acordarán de la película esa, de Jim Murray, siguen durmiendo estupendamente. Pero es que además en el óptimo climático medieval no fue, cuando hizo mucho más calor que ahora, cuando Groenlandia era verde no pasaba nada de lo que dicen que va a pasarnos cuando la temperatura sea como entonces. Oiga, deje de tomarnos el pelo. ¿Va a haber más temporales, más huracanes, más tifones? No, señor, ahí están los gráficos que lo indican. Bueno, pero seguro que los más gordos cada vez hay más. Tampoco, son los de la parte de arriba, los de la flecha morada, que van en descenso. Todos van en descenso en número e intensidad. No es cierto que vaya a haber cada vez más. Bueno, pero seguro que cada vez hace más calor. Tampoco hace cada vez más calor. Ahí están los datos. Llueve exactamente lo mismo que antes. Y si se queman los bosques, no es porque haga más calor, es porque la gestión de las autoridades es penosa. Y no digo qué autoridades, dónde ni cuándo. Total, da lo mismo. Y las enfermedades, porque claro, nos vamos a morir todos. Eso es verdad, ¿eh? Eso ya se lo digo yo estoy quitando con los calentores, aquí palmamos todos fijo. La relación entre muertos por frío y muertos por calor, en todo el mundo, en todo el tiempo, está clara, es de 10-1. Muere 10 veces más gente de frío que de calor. No hay más preguntas, señoría. Y por supuesto hay muchos más muertos cuanto más pobres son las sociedades. ¿Por qué? Pues porque no se pueden proteger de las dificultades que el medio ambiente provoca, o se protegen peor. Por eso hay que permitir que haya cada vez más energía para que la gente sea cada vez más rica.
Este es un cuadro de un tipo que lleva trabajando en esto, que se llama Björn Lomborg, que es un danés que lleva muchísimos años en este tema. Dice, mira, voy a hacer un gráfico desde 1920 hasta 2020 de muertos por millón por razones climáticas en todo el mundo. Toma ya la caída. Así es como evoluciona negativamente los muertos por el clima en todo el mundo desde hace exactamente un siglo. Estos son datos, lo demás es palabrería. ¿Hambrunas? Sí, las hambrunas han sido políticas. Me interesó mucho estudiar el Holodomor que tuvo lugar en el centro de Rusia y en Ucrania, cuando Stalin en el año 32 dijo que iba a suprimir a los kulaks, que eran los propietarios ricos, como clase social. Y mató entre 6 y 10 millones de personas simplemente privándolos de alimento. No porque no tuvieran alimento, sino porque se los robaron los comunistas. En Bengala, ahí fueron los británicos, que a los indios les dijeron, no, nada de cultivar comida, vosotros a cultivar té, que yo lo exporto. La foto que han visto antes es de la hambruna inducida por el Reino Unido de la Gran Bretaña, que en todas partes cuecen habas. Y el gran salto adelante fue el que les he comentado anteriormente. Hay una correlación positiva, hay una causación. Tiene usted más renta, tiene más alimentos. Eso está absolutamente claro. ¿Y las migraciones? Pues mire, los países que están en rojo son los que reciben inmigración. Ahora se dice migración, pero eso no es delicado, no está bien. Se inmigra cuando entra en un país y se emigra cuando se va de un país. Eso está perfectamente establecido. Y lo de las migraciones, para los progres. Se producen por razones políticas, económicas, de conflicto, pero nunca por razones climáticas. Al Gore tuvo la jeta de decir que los que emigraban de Siria lo hacían por razones climáticas en plena guerra de Siria. Si es que no tiene vergüenza. Las islas no se hunden, las islas del Pacífico no se hunden. Hasta está volviendo a crecer la isla que estaba donde el volcán Krakatoa, que en 1883 provocó una subida enorme en todo el mundo del nivel de cenizas que provocó un año sin verano. Es decir, que no había forma de cultivar. Y entonces hubo una gran hambruna como consecuencia de la explosión del volcán Krakatoa. Pues ha vuelto a salir la isla y los atolones, que crecen porque lo que hay debajo son corales, siguen creciendo en todo el mundo. Las playas, fíjese qué preciosidades, Mont Saint-Michel, siguen maravillosas en todas partes. Y los corales están fantásticos. Los corales blancos son los corales que han sido destruidos por tormentas, por tempestades que han afectado al agua y han roto la base sobre las rocas, pero no porque haya variaciones de ningún tipo. Vale. ¿Y qué han propuesto? Pues han propuesto el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, potenciar las energías renovables, generar biomasa y etanol, mucha energía solar, mucha energía eólica, maremotriz, geotérmica, pero ni nuclear, que no emite CO2 a la atmósfera, de eso ni hablar, y por supuesto los hidrocarburos, anatema. ¿Cómo lo consiguen? Grabándolos, metiéndoles impuestos. Y claro, si una energía es mucho más cara, la gente deja de utilizarla y utiliza otra. Es muy sencillo, pero eso es una injerencia administrativa sin fundamento. Otra vez la Unión Soviética rediviva, hombre. Están prohibiendo la quema del carbón. Perdón, los alemanes no, ellos tienen bula. Los alemanes, que son muy listos, todo el mundo sabe que los alemanes son muy listos en general, históricamente lo han sido, y hay mucha gente de mucho nivel, tampoco es cosa de generalizar. Se han privado de las últimas 3 centrales nucleares en el mes de abril del año 2023, y se han quedado sin gas porque se ha cerrado el grifo por razones que ustedes conocen perfectamente. ¿Y ahora qué hacen? Queman lignito, pero eso sí, son los más verdes del mundo, y además el Partido Verde está en el gobierno, toma ya. O sea, que esto es una farsa sin cuento. ¿Qué ocurre cuando reduces la oferta de un producto? Pues que eleva su precio. Si tú impides que haya extracción de un producto, sea carbón, sea petróleo, sea gas, su precio sube. Si eso lo sabemos desde que el mundo es mundo. Y es la manera que tienen de hacer más rentables las energías alternativas, que por supuesto están subvencionadas. Ahora no todas, pero en parte sí. La extracción de carbón, menos en Alemania, ¿eh? Bueno, menos en Alemania, en la República Popular China y en la India. En esos países, por supuesto, tienen bula. Pueden quemar todo el carbón que quieran. Nosotros no. Y lo más importante, como somos tantos y emitimos tanto CO2, hay un montón de gente que ha dicho, reduzcamos la población. Hay gente que dice que lo del COVID ha sido un intento en ese sentido. Como no hay pruebas, pues tampoco lo sustento. Pero aquí tenemos 2 entidades y asociaciones que han dicho bien claro que hay que reducir la población sustancialmente. Por ejemplo, un 85%. Eso lo dijo Paul Watson, cofundador de Greenpeace. ¿Creen ustedes que Watson se suicidó? Vamos, hombre, deciden ustedes. El protocolo de Kioto, cuya explicación está aquí, fue un fracaso absoluto. El Acuerdo de París tiene recomendaciones que, por supuesto, no se aplican ni a China, ni a India, ni a Rusia, ni a África Negra, en absoluto.
Y, por supuesto, es enormemente costoso y no está funcionando. Hay gente de todo tipo que está diciendo que a lo mejor en la próxima conferencia de las partes, que ustedes conocerán por COP, que se va a celebrar, creo que en Dubái, seguro que se toman medidas administrativas, seguramente. Bueno, y todo esto porque ha tenido éxito. Pero toda esta paparrucha, que si la vemos con frialdad no tiene un pase, pues es que es muy intuitivo. El efecto invernadero uno lo entiende a la primera. Y además todas las instituciones, con su peso y su dinero, están detrás. Y los líderes eran buenos. Y otras creencias, tanto políticas como religiosas, han decaído sustancialmente. Y es el intento enésimo de acabar con la economía de mercado. Estoy hablando de socialismo. Es decir, quieren acabar con la economía de mercado. ¿Tiene consecuencias todo esto? Hombre. Pero fíjate, climáticamente hablando, ni ha cambiado la pluviometría, ni sube el nivel del mar más deprisa que antes, ni hay más huracanes, lluvias, calor, meteoros en general, no hay más. Los arrecifes de coral gozan de buena salud y el planeta se está reverdeciendo. Y además, por mucho CO2 que se emita a la atmósfera, sea natural o sea antropogénico, como los rendimientos en materia de temperatura de los incrementos del número de moléculas de CO2 en el aire son decrecientes, vean la curva de arriba, por mucho que aumente el CO2, que está en el eje de abscisas superior, y lleguemos algún día a 820 partes por millón, lo más que subirá por esa razón la temperatura de la Tierra dentro de 50 años, al ritmo que vamos, es 0,35 grados. No puede subir más por razones técnicas, esto es pura física. Este cuadrito es muy interesante, consérvenlo en la memoria. Vale, no va a haber variaciones, no va a haber nada en la temperatura, pero se van a cargar nuestras economías. Y aquí lo explico. Si tú subes la energía, te cargas las sociedades, punto. Aquí está todo dicho. Y a partir de ahí, los desarrollos posteriores, ¿vale? Y al haber menos riqueza, las clases medias, evidentemente, con los mayores gravámenes, van a sufrir enormemente la situación y se van a convertir en receptores de paguitas. Y ya con eso ya se lo he dicho todo. Es decir, si la gente se ve obligada a recibir el dinero por parte del Estado que se nutre de los impuestos a aquellos que todavía pueden pagar y de los impuestos indirectos y demás, dependerán mucho más de los políticos, ¿verdad? Pues así está la idea. Por supuesto, caerá la expectativa de vida al nacer, habrá más hambre, habrá más migraciones y además si hemos llegado a esta situación de riqueza es por la globalización, que no es el globalismo. El globalismo es intentar controlar desde Naciones Unidas a nivel internacional todos los movimientos de las naciones. La globalización es permitir que el comercio y la inversión se desarrollen libremente en todo el mundo. La diferencia es abismal. Si estamos aquí y estamos así de bien, es por la globalización. Y si vamos a empezar a estar así de mal, es por el globalismo. Y esto va a afectar muy negativamente a todos los países. Fíjense, este año ha habido ya 5 golpes de Estado en África Negra. Va a haber muchos más, va a aumentar el número de dictaduras. Como ven, la situación en el mundo no está nada cómoda, con intervenciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque cada vez es mayor la pobreza en muchas áreas y cada vez es más la intervención del Estado. Y esto se lo dice una persona que ha trabajado 42 años para el Estado y sé de lo que hablo. ¿Va a afectar especialmente mal a algunos? Sí, a nosotros. La Unión Europea está absolutamente dispuesta a machacar a lo que queda de Europa. Por lo tanto, implosionará. Ya se ha marchado el Reino Unido. Se marcharán muchos más, no se preocupen. Igual vengo el año que viene cuando se caiga el próximo y les explico por qué ha pasado. La República Popular China, que se ríe todas las noches, o por lo menos por las noches cuando se oye, porque el umbral sonoro baja, estos van a tener mucha mayor hegemonía, también temporal, porque en el fondo su población está cayendo. Y el único país grande cuya población crece es la India, que es el que se va a hacer dentro de unos años con la referencia de todo el mundo. Rusia se queda minimizada absolutamente como consecuencia de sus nefastas políticas de intento de recuperación del imperio que una vez fueron, y los Estados Unidos, en ese movimiento de sístole y diástole, en una de esas dirán, pues ahora nos quedamos otra vez en Estados Unidos y ahí os quedáis. ¿Y qué podemos hacer? Porque esto es una estafa. Pues lo podemos denunciar, podemos formar grupos de opinión, podemos crear grupos de comunicación o nutrir los más afines y, sobre todo, podemos usar la cabeza, los datos, la información, la ciencia,
porque todo esto es una paparrucha y no puede resistir los datos objetivos. Y sobre todo y por encima de todo, minimizar las dimensiones del Estado. Cuanto más pequeño sea el Estado y mayor sea la sociedad, menos impuestos tendremos y mejor viviremos todos. El resumen no hace falta que se lo haga porque ya tenemos poco tiempo, pero hay una frase de un magnífico climatólogo al que todos miramos, que se llama Richard Lindzen, que dice: el alarmismo acientífico se basa en modelos informáticos inherentemente indignos de confianza. Y es exactamente así. Oiga, ¿será por problemas? Tenemos hambre generalizada en muchas zonas, mortalidad infantil, enfermedades infecciosas, falta de agua potable, falta de educación básica para mucha gente, energía moderna y limpia, que no la tienen muchos países, derechos humanos pisoteados. ¿Les parece pocos problemas como para tener que resolverlos? ¿Se tienen que buscar un problema que no existe? Por Dios. Niels Axel Mörner, y ya termino, murió hace 4 años, era un científico, era el que mejor conocía las variaciones de elevación del mar. Lo menciono mucho en el libro, incluso con una fotografía que da mucho que pensar. Y dijo que esto era la mayor mentira jamás contada. Y estas políticas energéticas criminales tienen consecuencias enormemente negativas que van a afectar especialmente a Occidente. Y ya he terminado. Muchísimas gracias.